Muy buenos días, tardes o noches. En este día vamos a presentar lo que son dos temas: bacterias causantes de enfermedades del sistema nervioso, principalmente Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae tipo B, y bacterias productoras de neurotoxinas, las cuales de importancia para nosotros son Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Sin embargo, no hay que olvidar que también son importantes Staphylococcus aureus, géneros de Streptococcus y Mycobacterium tuberculosis como causantes de infecciones del sistema nervioso. Entonces, sin más demora, vamos a comenzar. Primero, antes que nada, siempre hay que recordar que no existe la microbiota normal del sistema nervioso, ya que es, por así decirlo, un cajón cerrado, sobre todo el sistema nervioso central. Ujú. Nosotros encontramos nuestro encéfalo y nuestra médula espinal en una zona completamente aislada, y no hay ninguna bacteria que deba de entrar a ella ni a nuestro sistema nervioso periférico, pero en esta presentación nos centraremos en lo que es el sistema nervioso central. Entonces, antes de proseguir, y les dejo unos links aquí por si quieren copiar y pegar o verlos, son los signos meningios, los cuales son datos que, si nosotros los encontramos, son altamente sospechosos de que nuestro paciente tiene alguna entidad de carácter meningio, una meningitis. Entre ellos, los más importantes tenemos la rigidez de nuca, en la cual si nosotros tratamos de llevar eh, el mentón, la barbilla de nuestro paciente hacia el esternón, vamos a tener dificultad para llevar a cabo este movimiento. También tenemos el signo de Kerning, que es nuestro paciente en decúbito supino, completamente acostadito. Flexionamos en 90%, en 90 grados la cadera. Tenemos de que puede que haya una flexión involuntaria de la rodilla de manera dolorosa, y que pues cuando hace esta flexión involuntaria de la rodilla, al tratar de nosotros, como ven aquí, empujar la rodilla hacia abajo, le cuesta mucho trabajo a nuestro paciente y hay dolor, hay dificultad a la extensión de la rodilla. Y finalmente, la que yo diría mi favorita, porque habla de un reflejo automático, es que nosotros tratamos de hacer esta maniobra en la cual llevamos, como lo hicimos en rigidez de nuca, el mentón hacia el esternón. Va a ser una flexión inconsciente de las rodillas. Y estos son los signos meningios, que si los encontramos, son altamente sugestivos de una irritación meningia, pero de no encontrarlos, tampoco podemos descartar meningitis si el resto de los síntomas nos orientan. Entonces, para seguir y para no confundir la meningitis con la encefalitis o con datos de daño del cerebro o datos de focalización encefálica o cerebral, tenemos que estos datos ya hablan de que hay una alteración o lesión del tejido nervioso, principalmente del sistema nervioso central, pero también algunos otros del sistema nervioso periférico. Y algunos ejemplos que podemos encontrar aquí es la afasia o pérdida de la capacidad del habla de diferentes tipos, la apraxia, que es la incapacidad de realizar ciertas acciones, la hemiplegia o la paraplegia, que ya aquí estamos hablando de diferentes tipos de parálisis, o las ataxias, que son alteraciones de la marcha. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar nuestra querida lección con la primera bacteria, que es Neisseria meningitidis, también conocida como el meningococo. Ajá, también conocida como el meningococo, prima hermana de Neisseria gonorrea. Y constituye, su morfología son diplococos gram negativos, aquí lo podemos ver perfectamente ilustrados, y que tienen esta forma de granitos de café. Nosotros las caracterizamos como fastidiosas, es decir, de difícil crecimiento porque requiere medios de cultivo específicos, y que son intracelulares facultativas. Esto es muy importante, su capacidad de meterse dentro de ciertas células, la cual le da también un plus en infectividad. Y pues, ¿qué requiere para crecer? Muy importante, que pues obviamente crece en temperaturas que corresponden al cuerpo humano, con humedad, y necesitan hierro igual que las
las neiserias gonorrea. Oxidan glucosa y maltosa y son oxidasa y catalasa positivos y son muy vulnerables a ácidos grasos y desecación y lo más importante es que se clasifican en serogrupos y entre estos serogrupos importantes tenemos el serogrupo A, B, C, W135 e Y. Ujú. Entonces estos son los serogrupos más importantes del meningococo. Y pues hablando de los factores de patogenicidad más importantes, de los cuales pues el meningococo dispone de varios, tenemos primero los pilis tipo 4, los cuales fungen como elementos de adhesión a mucosas y que le permiten movilidad, ya que estos pilis le permiten agarrarse al epitelio, a las mucosas y pues pueden ir rodando estos cocos como si fueran sobre esta piel o estas mucosas rodando porque tienen ganchos y estos ganchos, o bueno, funcionan como ganchos, les permiten irse jalando de estas mucosas y así pueden colonizar boca y nasofaringe, que es como ingresan, y también la penetración a células y pues en estas células, si son células del sistema inmunológico, diseminarse. La cápsula, que es uno de los factores más importantes, por eso he señalado aquí, la protege de la fagocitosis mediada por anticuerpos y esta cápsula es utilizada para clasificarla en 13 serogrupos, de los cuales ya mencionamos algunos, los más importantes. A su vez, en lugar de tener lipopolisacáridos, como lo tienen la mayoría de las gram negativas, las neiserias poseen lipoligosacáridos y estos lipoligosacáridos se asemejan a glucolípidos humanos, lo cual le permiten cierto camuflaje inmunológico y que una vez que son destruidos estos cocos, también tienen función de endotoxina por el lípido A. Y también al ser una bacteria de mucosas o que entra por mucosas, nada le permite protegerse mejor que una IgA o una IgA proteasa que le permite la destrucción de inmunoglobulinas A o IgAs, las cuales se encuentran en mucosas. Otras proteínas muy importantes son las porinas A y B o proteínas por, las cuales, como ya vimos, se pueden meter dentro de la célula, pero acuérdense que pues al estar dentro de la célula y ser introducido por medio de un fagosoma, si este fagosoma se fusiona con un lisosoma, este fagolisosoma ya creado contiene enzimas que la podrían destruir. Por lo tanto, estas proteínas permiten la prevención de la fusión de, de la formación del fagolisosoma y por lo tanto se queda dentro de la célula sin estar en el lisosoma y también le permite la destrucción de proteínas del complemento. A su vez presentan variación antigénica que hacen que sea difícil de que se generen anticuerpos contra la misma. Y pues al requerir hierro, también utiliza una proteína llamada transferrina, la cual junto con otras proteínas adicionales le permiten robar hierro del ambiente y permitirle ese desarrollo tan necesario. Entonces, ¿dónde vive y dónde está? Es una bacteria exclusivamente patógena humana y puede llegar a ser microbiota normal en una tasa del 1 al 40% de la población, dependiendo en dónde estemos viéndola. Y muy importante, ¿a quiénes afecta? A extremos de la vida, sobre todo, pues ya vemos lactantes, pacientes de la tercera edad, personas que viven o habitan en lugares con frío, personas frágiles que se encuentran hospitalizados o que tienen deficiencias de complemento. Y muy importante que, pues, aunque es global, pues sí, ataca principalmente o se encuentra más fácilmente atacando a personas que habitan en lugares más fríos y en hacinamiento. Y los serogrupos, aquí podemos ver un poco algunos datos de serogrupos de acuerdo a las enfermedades que pueden generar con mayor facilidad. Los más peligrosos son los serogrupos B, C e Y. Pero encontramos más fácilmente, por ejemplo, aquí un país entre comillas, nosotros México en vías de desarrollo, A y W135. ¿Cómo se transmite? Nosotros pues ya vimos que puede ser endógeno, ajá, al ser nosotros algún portador o ser parte de nuestra microbiota o pues aerosoles en el aire o gotitas de fluido de una persona que está infectada o que este coco forma parte de su microbiota. Y pues sobre todo a los niños escolares y adultos jóvenes que más están en hacinamiento, pues los portadores, ¿no? Que son portadores y que pueden transmitirlo.
Entonces, ¿qué enfermedades puede causar Neisseria meningitidis? Pues enfermedades neurológicas como son las meningitis, las meningoencefalitis, las pulmonares, sobre todo aquí nada más mencionaremos lo que es la neumonía, las formas más graves, y sepsis, que es aquí cuando ya hay infección en el sistema, cuando ya hay infección en la sangre y hay diseminación por medio de la sangre de esta bacteria. Y en este caso, al ser el meningococo, a esto le llamamos la meningococcemia. Y puede ser responsable de epidemias de meningitis bacteriana. Entonces, vamos a empezar con las partes pulmonares. ¿Qué enfermedades causa? La neumonía. Y generalmente antes de que llegue hasta vías inferiores, pues hay un antecedente de estas infecciones de este coco en vías respiratorias superiores o alguna infección de vías respiratorias superiores que debilitó y que permitió la entrada de este microorganismo. Y entre sus factores patogénicos, bueno, más bien, perdón, entre sus signos y síntomas más importantes tenemos la fiebre, los escalofríos, la cefalea, la tos constante y con ruidos pulmonares que podemos escuchar con el estetoscopio denominados crepitantes y que cuando nuestro paciente tose muchas veces puede ser una tos que es productiva y que produce esputo purulento o mucopurulento, y que a su vez se pueden asociar fenómenos inmunológicos que generan artritis o uretritis o uretritis, ajá, inflamación. O por vía directa también lo puede generar. Y finalmente, para tocar pues la estrella de la enfermedad estrella en la cual estamos abocados es la meningitis bacteriana, que en el caso de las meningitis bacterianas suelen empezar repentinamente y pueden generar alteraciones del estado de conciencia y fotofobia, es decir, no soporta la luz. A su vez, en niños pequeños también podemos observar vómitos, náuseas e irritabilidad, pero una de las, bueno, uno de los signos más importantes, como ya vimos, siempre son los signos meningios, pero de lo más importante a detectar en una meningitis causada por un meningococo es el exantema petequial en mucosas y extremidades. Ese dato, si es una enfermedad por meningococo, es muy diferencial de otras bacterias causantes de meningitis, sea Streptococcus, sea Staphylococcus, sea tuberculosis. Este es uno de los datos pivote que nos orienta a que esta meningitis está siendo causada por una Neisseria meningitidis. Y pues el exantema petequial, dato de alarma porque implica muchas veces que el coco está llegando a nivel sanguíneo y que está generando microhemorragias que se pueden acumular y daño endotelial que induce a que haya mayor cantidad de hemorragias. Y obviamente si está en la sangre, pues puede derivar, si no es detenido, en la meningococcemia, que es la presencia del meningococo en la sangre que se puede extender y pues al haber daño y destrucción de los vasos sanguíneos se pueden generar trombos dentro de los vasos sanguíneos y estos trombos impiden la circulación llevando a la isquemia, la necrosis y el daño a tejidos, y esto puede ser de manera lenta o crónica, pero la forma aguda es mucho más peligrosa ya que puede llevar a la falla de órganos de manera múltiple. Y pues nosotros lo podemos detectar fácilmente por los exantemas que empiezan a juntarse, se empiezan a ver puntitos, se empiezan a generar placas o lesiones más grandes en troncos y extremidades y que pueden derivar en bulas hemorrágicas, son estas pequeñas bolitas que empiezan a salir, que están rellenas de líquido y pues son hemorrágicas. Entonces sí se ve bastante aparatoso y es bastante grave. Y obviamente hay datos de respuesta inflamatoria a nivel de todo el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, el paciente va a estar postrado, tirado y pues ya a mayor nivel pueden observarse datos de choque como cuáles son hipotensión, taquicardia, taquipnea y falla pues ya a la larga sistémica. Entonces también nosotros podemos encontrar que esto puede ser muy grave porque pues obviamente puede dañar, puede generar algo que se llama púrpura fulminante, lo cual es un cuadro en el cual ya comienzan estas zonas distales, estas zonas, las extremidades pueden empezar a presentar isquemia y pueden haber necrosis de de este tejido, lo cual pues puede derivar en algo también mucho más grave, en un tratamiento más radical. Algunas complicaciones que rara vez se llegan a preguntar, pero que pueden ser interesantes o específicas, es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Y qué es eso? Pues básicamente el síndrome de Water-Friderichsen
es la llamada necrosis bilateral de las glándulas suprarrenales, lo cual es muy malo, ya que al morir estas glándulas se dejan de producir diferentes hormonas que son muy relevantes para la homeostasis del cuerpo, como tenemos la aldosterona en el mantenimiento que es un mineralocorticoide, entonces regula algunos electrolitos, diferentes electrolitos a nivel de la circulación en la orina y también tiene alta relevancia en la regulación de la presión arterial, el cortisol, la corticosterona y cortisona, muy importantes, que son hormonas de estrés de hidroepiandrosterona, que estas ya son hormonas más sexuales y que también fungen como reservas de adrenalina y norepinefrina. Entonces, estas son hormonas de alta importancia y pues son muy, muy, muy relevantes, difíciles de reemplazar en algunos casos, y pues sí requiere un manejo más complicado. Pero hay importante de mención que Neisseria meningitidis no es la única que puede causarla, pero que es una a las que más se les asocia estos síndromes y se liga a la meningococcemia que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Principalmente no olvidar que es clínica y que ya después, si nosotros podemos corroborar quién es el causante, podemos hacer un estudio microbiológico por medio de cultivo y tinción y frotis. Y un análisis de líquido cefalorraquídeo cuando nosotros hablemos de las meningitis. Entonces, la microscopía, si nosotros dependiendo de dónde obtengamos la muestra y pues tiñendo nuestra muestra, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo o esputo ya trabajado, podemos observar cadenitas chiquitas, diplococos de gram negativos y sobre todo si están nuestra muestra, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo sale con celularidad, con células, con neutrófilos, por ejemplo, y pues le hacemos una tinción de Gram, podemos ver ahí los cocos Gram negativos dentro de las células. Y pues para nosotros estar aquí es el estudio de microscopía microbiológico, más bien. El cultivo, pues se utilizaría el agar chocolate, que es de elección. El agar chocolate también, o también se puede utilizar el Taller Martin o New York City, pero pues el que más les pueden llegar a preguntar es el agar chocolate. Y como nosotros vimos al principio, son bacterias oxidasa y catalasa, en los cuales serían positivos y nos ayuda a tener un mayor rango de diferenciación. También existe la prueba de Kellogg, son bacterias que tienen cápsula y utilizando nosotros antisueros que ataquen a la cápsula, podemos hacer que se hinchen y podemos visualizar con mayor facilidad esta cápsula y por lo tanto sería una prueba de Kellogg positiva. Y el tratamiento suele ser obviamente con antibióticos dependiendo de la gravedad, la localización. Algunos ejemplos pues, son cefalosporinas, fluoroquinolonas, pero pues también depende de la susceptibilidad de esta bacteria. Mientras menos potente sea el antibiótico en el sentido del espectro, mientras más sea dirigido el tratamiento, mucho mejor. Y pues la prevención, sí existen vacunas contra el meningococo, no están en la Cartilla Nacional de Salud y existen diferentes tipos dependiendo de qué tipo si es trivalente, o sea, cuántos serogrupos llega a prevenir. Por ejemplo, está la anti-B que antes no había, pero hay tetravalentes, hay trivalentes. Y pues es muy importante saber que sí, se llegan a colocar, se tienen que conseguir y que todas las personas que no tengan vaso también se le llegan a poner estas vacunas porque las bacterias con cápsula, que ahorita vamos a ver que la mayoría de estas bacterias, o pues estas dos bacterias son capsuladas, las más importantes, que llegan a causar meningitis, tienen cápsula, pues el vaso tiene una función muy especial en trabajar y lidiar y producir elementos del sistema inmune que nos permiten atacar a bacterias con cápsula. Entonces, si el paciente no tiene vaso, pues requerimos también colocar esta vacuna para facilitar el combate del sistema inmunológico versus estas bacterias al no presentar vaso. Y pues checando la segunda bacteria que genera una infección
del sistema nervioso, sobre todo aquí central, tocando meningitis de relevancia, tenemos Haemophilus influenzae. Haemophilus influenza con estas imágenes muy bonitas, son cocobacilos gram negativos, y aquí hay una imagen para guiarnos. Entonces, aquí tenemos Haemophilus influenza, cocobacilo gram negativo, pleomórfico, quiere decir que puede presentar diferentes formas como más corto, más largo, y que luego se llegan a agrupar en estas formas como si fueran cardúmenes, como si fueran pescados. Ujú. Entonces, pues tiene como buen gram negativo, tiene membranas externa e interna con lipopolisacáridos en este caso. Ujú. Fastidioso y exigente, quiere decir que no crece en cualquier agar y crece principalmente, en este caso, en agar chocolate también. Es una bacteria inmóvil, parte de la microbiota bucal y nasal. Esto es muy relevante y que es catalasa positivo. Y pues ahorita vamos a hablar de la diferencia entre las que tienen cápsula y las que no tienen cápsula. Entonces, ¿en dónde puede crecer esta bacteria? Como vimos, es una bacteria que requiere tanto el factor 5, que es el NAD, o nicotidamina adenina dinucleótido, ujú, y lo pueden recordar de factor B por vitamina, ujú, y el factor X, que es hemina, factor 5, factor X, que requiere sus vitaminas para crecer, que son, las requiere para el crecimiento y estas las pueden encontrar en el agar chocolate. Y también pueden presentar un fenómeno de satelitismo, lo cual explicaremos un poquito más adelante. Aquí hay una pequeña pista de cómo se ve una coloniota de Staphylococcus y cómo está creciendo alrededor Haemophilus influenza. Hay una pequeña pista y lo explicaremos más en la parte de lo que sería la microbiología de esta bacteria. Entonces, para proseguir, pues tenemos que Haemophilus influenza se clasifica en dos tipos. En Haemophilus influenza no tipificable, las cuales carecen de cápsula, y las tipificables, que estas presentan cápsula y son de mayor relevancia para lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿cuál es el principal factor de riesgo que presenta Haemophilus influenza? Pues el principal factor de riesgo es la cápsula de fosfato de polirribitol, o para los amigos y que no se le anden enredando tanto, PRP o cápsula PRP. Y pues como ya vimos, las tipificables son las que tienen cápsula, por lo tanto, solo las tipificables tienen esta cápsula. Y la más importante de todas las tipificables es la B, ya que clasificamos las tipificables en 6 serotipos: A, B, C, D, E y F. Y la más importante, la B. ¿Y qué hace esta cápsula? Protege a estas bacterias de la fagocitosis, lo cual ya es algo muy importante. Tiene lipopolisacáridos que fungen como endotoxinas, como ya han visto con muchas de las gram negativas, y diferentes glucopéptidos que hacen daño en los cilios y dañan el epitelio respiratorio, lo cual puede que genere o facilita el daño celular, y a través de estas lesiones en el epitelio, aquí se me fue una palabrita, y en lo que es el epitelio y en el endotelio pueden ingresar al torrente sanguíneo, fenómeno que llamamos translocación. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Pues estas bacterias forman parte de la microbiota normal también, y antes del 2000, antes de que se implementara la vacunación tan masiva contra esta bacteria, era una de las bacterias más causantes de meningitis y epiglotitis. Ajá. Pero actualmente, cuando hay habiendo tasas mayores de niños vacunados, pues nosotros ya encontramos mayor prevalencia en aquellos que no están vacunados y en personas ya mayores que pues ya su sistema inmunológico está un poco más, entre comillas, deteriorado, envejecido, lo cual llamamos inmunosenescencia. Y por lo tanto, pues ya vemos que es más común en pacientes que no están vacunados, que tienen problemas inmunológicos, o personas que han fumado durante mucho tiempo, o que tienen ya la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se da mucho más común en meses fríos y en pacientes que no tienen vaso, por lo que ya platicamos hace rato. Entonces, la Haemophilus influenza no tipificable, la que no tiene cápsula, que puede generar un gran número de enfermedades del tracto respiratorio superior y
en los ojos, como es la sinusitis, la otitis media, la conjuntivitis, pero también de infecciones de vías respiratorias bajas, bronquitis y neumonía, sobre todo en pacientes que tienen EPOC o derivado de complicaciones del tabaquismo crónico. Y ahora tocando a las hemófilos influenza que sí tienen cápsula, las tipificables, entonces todas estas anteriores que nosotros ya vimos, más meningitis y epiglotitis, que son las más importantes. Ujú. Sin embargo, también pueden causar fenómenos de celulitis, sobre todo en el rostro, o incluso artritis. Y nada más una pequeña desviación. Celulitis, ¿cómo es esto? Generalmente son inflamación de piel, de las capas más profundas de la piel y pues como ya vimos que le gustan las partes respiratorias o las zonas asociadas respiratorias superiores, pues tenemos que generalmente afectan la zona facial o periorbital y alrededor de los ojos y pues se genera, se observa con dolor en la zona, con fiebre y con estas placas azul rojizas en esta zona que al tacto son dolorosas. Entonces, ahora sí, la meningitis bacteriana, pues nosotros ya vimos los datos clínicos. Y como vemos aquí, no hay petequias, pero nosotros ya conocemos el cuadro clínico que nos puede hacer sospechar lo que es una meningitis, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, signos meningios, náuseas, vómitos, alteración de conciencia. Y la epiglotitis, que también hay que tocarla. La epiglotitis actualmente es más común que lo generen Streptococcus, Staphylococcus aureus, pero en los tiempos era una enfermedad clásica generada cuando era generada por bacterias por Haemophilus influenza tipo B. Y es la inflamación de la epiglotis, puede ser muy grave, ya que, pues como vemos, cuerdas vocales, la entrada al tracto respiratorio inferior, pues si había una inflamación muy grave aquí, pues incluso el paciente podía tener una obstrucción de vía aérea, no pasaba el aire y habían complicaciones severas. El paciente puede llegar a la postración por lo mismo, porque pues no hay una entrada adecuada de aire, hay una deficiencia en la ventilación y los datos característicos son la fiebre, el dolor de garganta, dificultad para tragar, ajá, sensación incluso como de ahogo o dificultad del habla y tos. Ajá. Y pues es muy grave porque pues ocasiona esta dificultad respiratoria. Y pues si nosotros vemos, le sacamos una radiografía a alguien que tiene una epiglotitis, una radiografía generalmente lateral, pues vemos que está este signo del dedo pulgar radiográfico que habla de la inflamación, la hinchazón de la epiglotis. Y algunos complementos de diagnóstico, como vemos, una otoscopía si el paciente tiene otitis media, la radiografía de tórax posterior anterior en la neumonía, punciones lumbares y con sus consecuentes estudios de examen de líquido cefalorraquídeo, los cultivos, el frotis con tinción, si sospechamos que es bacteriana, como es en este caso, ¿sí? Y pues aquí tenemos la tinción del gram y pues vamos a ver estos bacilos o cocobacilos gram negativos y hacemos el cultivo en agar chocolate o Taller Martin, de preferencia el chocolate. Recordemos aquí, yo así les diría, asocian un poco más el Taller Martin a la gonorrea, al gonococo, ¿sí? Y el agar chocolate un poquito más a lo que sería pues Haemophilus influenza. Y pues aquí ya vamos a explicar lo que es el satelitismo, que es que tenemos un agar sangre. Normalmente Haemophilus no crece en agar sangre, pero si nosotros crecemos o ponemos algunas bacterias que sean en beta hemolíticas como el Staphylococcus aureus y luego colocamos Haemophilus influenza, como Staphylococcus aureus básicamente está moliendo la sangre, le va a dar esos factores que requiere Haemophilus influenza y por lo tanto tiene algo que llamamos colonias satélite. Alrededor de Staphylococcus aureus crecería el Haemophilus influenza porque pues es como le está dando en la boquita los factores que requiere. También existe la prueba de Kellogg para estas bacterias tipificables, solamente en el caso de Haemophilus influenzas tipificables. Y también se pueden utilizar detección de antígenos para los antígenos capsulares de Haemophilus influenza. El tratamiento, pues sí, se pueden dar diferentes fármacos como las penicilinas, los betalactámicos, la doxiciclina, fluoroquinolonas o macrólidos, pero lo mejor es siempre tener un perfil de resistencias, ajá, de susceptibilidades para ver el mejor manejo. Aquí son algunos ejemplos, pero siempre hay que tener
una idea de cuál sería el mejor manejo de acuerdo a susceptibilidad. Y para prevenirla, aquí también sí tenemos una vacuna que encontramos en el cuadro básico y pues tenemos la hexavalente acelular, entre las cuales se encuentra Haemophilus tipo B acelular, porque aquí nosotros encontramos estos antígenos capsulares que facilita que el sistema inmune puede generar una inmunidad adaptativa versus estos antígenos capsulares y por lo tanto cuando se la encuentren sea mucho más fácil de erradicar. Y también obviamente para esplenectomizados, porque estas bacterias, los tipificables, sobre todo aquí hablando de Haemophilus influenza tipo B, pues cuentan con cápsula y pues requieren una manita estos pacientes para poder combatir contra ellas. Ahora, pasando a lo que serían las bacterias productoras de neurotoxinas, vamos a trabajar dos, Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Entonces, Clostridium tetani aquí lo tenemos y pues siempre pongo estos como cerillitos o estas cebollitas porque pues la imagen que nosotros tenemos son como bacilos, son bacilos, pero al producir una espora, una endoespora, pues se ven como si fueran un cerillito, como si fueran este, pues un cuetecito como los que estamos viendo hacia acá. Y pues son bacilos gram positivos, de los pocos bacilos gram positivos que llegamos a ver en el programa, en forma de tabique o cerillito. Son esporuladores. De las características más importantes que hay que recordar es que son bacilos gram positivos que producen esporas y que son anaerobios estrictos, que si entran en contacto con aire suelen morir fácilmente. Y no olvidar que toda la familia de los Clostridium, los clostridios, todos son venenosos. ¿En qué sentido? Todos producen o sus factores patogénicos primordiales son exotoxinas. Ajá. Y muy importante, tanto Clostridium tetani como Botulinum tienden a ser ubicuos, es decir, se encuentran en diversos lugares y que incluso pueden formar parte del microbioma transitorio intestinal de los humanos u otros animales y se pueden encontrar en diferentes partes, en la tierra, en el agua. Y en este caso, pues como dice Tetani, es el causante del tétanos. Entonces, dos factores patogénicos más importantes es la capacidad de generar esporas, sobre todo en ambientes de estrés, y estas permiten que el microorganismo tenga la supervivencia en el ambiente, se quedan durmientes y van a proliferar estas esporas en las formas ya activas, o sea, ya creciendo como bacteria, en ambientes donde ya tengan las de ganar. Ajá. Y ya cuando están ya creciendo al full, estas bacterias, pues pueden producir la tetanoespasmina, que es la principal toxina más importante. Es una neurotoxina que es codificada por un plásmido. Entonces ya sabemos nosotros qué método parasexual, por qué método parasexual adquiere esta bacteria esta neurotoxina, y es una neurotoxina de clase AB, la cual se une a diferentes receptores de las neuronas motoras inhibitorias. Eso es muy importante, ya que afecta a las neuronas inhibitorias. Entonces, al afectar neuronas inhibitorias, lo que hace es que si hay una neurona que excita y siempre hay una neurona que excita y hay una neurona que la tiene que detener, pero si tú no detienes a esa neurona que está excitando, entonces ese estímulo va a permanecer. Entonces, ¿qué pasa? Las neuronas inhibitorias manejan neurotransmisores que son inhibitorios. ¿Cuáles son? El GABA y la glicina. ¿Qué es lo que pasa? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más con dibujitos, es que esta toxina rompe algunas proteínas que liberan la GABA y la glicina. Y si no se liberan estas GABA y glicinas, pues no se lleva a cabo este impulso inhibitorio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo libero menos cantidad, por eso un menos, de estímulos negativos, es decir, de neurotransmisores negativos, entonces se perpetúa el estímulo excitatorio y por lo tanto da algo que llamamos parálisis espástica, es decir, un músculo que se está contrayendo requiere a alguien que lo detenga. Ujú. Y en este caso, pues son las neuronas inhibitorias que te dicen, ya, ya suéltalo, papá, ya suelta ese estímulo. Pero en este caso, en el tétanos,
no se permite que se lleve ese estímulo negativo, es decir, ya suéltalo y se queda ese estímulo positivo o ese estímulo excitatorio permanente. Y por lo tanto quedas todo duro o una parálisis con espasmos, espástica. Entonces, ¿qué pasa? La función de la interneurona inhibitoria, aquí vemos que está la motoneurona alfa, que es una motoneurona excitatoria, que está excitando la fibra muscular. Pero ya la interneurona, la inhibitoria, tiene que dar el mensaje de ya, detente y deja de estimular ese músculo. Sin embargo, el tétanos lo que hace es impedir que se liberen estas vesículas de neurotransmisores inhibitorios y por lo tanto el estímulo excitatorio se va a perpetuar. Ese es el problema con el tétanos, que genera una excitación infinita por falta de estímulos inhibitorios. Y finalmente, ¿cómo se trata? Hay diferentes tipos de tétanos. ¿Cuál es? El generalizado, el localizado, el cefálico y el neonatal. ¿Y cómo se transmiten de acuerdo a cada tipo de tétanos? Generalmente el más famoso, que es el generalizado, se debe a que nosotros tenemos una herida penetrante que llega a la sangre y generalmente esta herida se contamina por la bacteria o por la toxina ya preformada, la bacteria que ya produce la toxina, se mete la bacteria a la sangre, empieza a producir la toxina y esta toxina se dispersa a lo largo de todo el sistema y tenemos un tétanos generalizado. El tétanos localizado, que es el de los menos graves, generalmente es por una herida que no llega a la sangre y por lo tanto la toxina, bueno, la bacteria y por ende la toxina no llegan más allá y se quedan en el sitio de lesión. Tenemos el tétano cefálico, el cual es por lesiones en la cabeza o una titis donde haya Clostridium tetani presente por alguna contaminación, es uno de los más severos. Y el neonatal, que este generalmente se asocia al corte de cordón umbilical con algún objeto que no está aséptico y por lo tanto se encuentra contaminado con esporas de Clostridium tetani y al cortarlo, pues nosotros podemos introducir esas esporas a la circulación, llevando a lo que sería como un tétanos generalizado, pero en el neonato. Entonces, ahora sí, prosiguiendo por cada uno de los cuadros, ¿cuál es el tétanos así? El cuadro de tétanos que todos conocemos y que afecta al cuerpo por lo general, pues generalmente o todo el sistema. Pues tenemos de arriba hacia abajo, pues tenemos lo que llamamos como es una parálisis espástica donde todo está rígido. Tenemos el trismus, que es esta parálisis dura de los maceteros, y la risa sardónica, que es una sonrisa involuntaria, ¿sí? Si ya tenemos afectación de los músculos de la espalda, pues se ponen todos duros y vean esta contracción muy fea. Esta es en caricatura, pero hay muchas imágenes de tétanos generalizado donde se ve este signo que llamamos el opistótonos y que es muy característico. También tenemos la dificultad para respirar si estamos todos rígidos, el escurrimiento de la baba o también llamada cialorrea, la sudoración. Ujú. Y pues una parálisis generalmente de tendencia descendente donde nos ponemos todos duros, además de efectos en el sistema autónomo por falta de inhibición, como son las arritmias o cambios en la presión arterial de hipertensión a hipotensión y fiebre. Ujú. Ahora, ¿cómo sería localizado? Con efectos locales, dependiendo de dónde sea la lesión, nosotros podemos observar esta parálisis espástica en una zona en específico donde haya habido una lesión. Y pues es el tétanos con mejor pronóstico. Ahora, el tétanos con el peor pronóstico es el tétano cefálico, en el cual pues se afectan solamente y de manera muy localizada, o más bien de manera específica lo que serían las zonas de la cabeza. Entonces tenemos parálisis de los músculos cercanos al rostro, o para deglutir, o para respirar, y también pares craneales motores mixtos, los cuales pues sí nos da un gran problema, la cuestión de no poder deglutir o no poder respirar a nivel, o sea, de no poder hacer los movimientos de respiración, ¿sí?
Y el tétanos neonatal, en el cual pues sí se asocia a lo que ya platicamos, prácticas no asépticas al corte a la generación del muñón umbilical. Y pues tenemos la fiebre y rechazo al alimento, que eso de rechazo al alimento va más con un neonato, pero pues sí también algunos, o la alteración de la succión, que también va muy relacionado al neonato, pero también vemos otros signos que van mucho más tocando lo que sería el tétanos generalizado, ¿sí? Y pues por eso es como un tétanos generalizado neonatal. Y finalmente, ¿cómo se diagnostica clínicamente por sospecha? Y algunas veces se puede hacer por laboratorio el cultivo en agar sangre en anaerobiosis, sobre todo de alguna lesión, pero pues no es tan sensible, o detectando la toxina. Pero también es algo bastante complejo, ya que esta toxina se llega a internalizar a las neuronas y al internalizarse en las neuronas es muy difícil detectarla, ¿sí? Si se mete, ya que como ya vimos, nosotros vimos que lo que hace es que se mete por medio de diferentes glucoproteínas y el ácido siálico y pues al meterse, al meterse en la neurona ya no se puede detectar en el suero o en la sangre, más bien en el suero y por ende ya pues nuestra detección de la toxina pues no va a funcionar. Por eso el diagnóstico es principalmente clínico. Y el tratamiento se sugiere el uso de inmunoglobulinas antitetánicas para poder neutralizar la mayor cantidad de toxina que ande circulante, debridar la herida porque puede estar todavía contaminada, sobre todo tétanos pues, localizado, y el uso de penicilina o metronidazol, que son los de elección, para matar a la bacteria e impedir que siga liberando más tetanoespasmina. Ujú. Y se puede prevenir si tenemos la vacunación y tenemos la hexavalente, 2, 4, 6 y 18 meses, al igual que en el caso de esta vacuna también previene el hemófilos influenza, entonces también la colocación en este periodo de tiempo nos ayuda a la prevención por medio de inmunidad adaptativa y también el refuerzo a los 4 años con el DPT. Y otra es limpiar y desinfectar cualquier herida que llegamos a tener. Y finalmente, pasando con el último tema, tenemos a Clostridium botulinum, que tiene la misma morfología, bacilos gram positivos en forma de tabique o cerillo, esporuladores aerobios estrictos móviles y que producen, en este caso, las toxinas botulínicas, las cuales son toxinas que pueden llegar a ser muy letales por su baja dosis letal, y que pueden también utilizarse esas toxinas como armas biológicas. Esta bacteria se encuentra en todo el mundo, es ubicua y pues en el suelo y en el agua y causan lo que llamamos como botulismo por medio de eh, ingerir o que llegan estas toxinas a nuestra circulación, se pueden llevar a cabo estos cuadros que son bastante característicos. Entonces, aparte que ya tocamos la esporulación en tétanos, que pues ya vemos que estas bacterias generan endosporas en ambientes de estrés y que cuando estas esporas ya no están en ambientes de estrés proliferan, pues el factor patogénico más importante son las toxinas botulínicas, de las cuales hay diferentes tipos, y que también lo más importante aquí que yo mencionaría es que se unen irreversiblemente. Y eso es algo muy importante, ya que al unirse, o sea, se unen irreversiblemente, y esto quiere decir que pueden detonar cuadros clínicos durante muchísimo tiempo. Ujú. Atacan glucoproteínas de neuronas motoras, ¿sí? Alfa, de motoneuronas alfa, y en la placa neuromuscular. Y lo que hacen es que rompen un complejo proteico que lleva la vesícula sináptica, lo pongo con imágenes, este complejo proteico que se ve así como leguitos, como Tetris, la sinatobrevina, SNAP 25 y sintaxina, lo que le hacen es que agarran la vesícula sinéptica que tiene la acetilcolina aquí y la llevan a la membrana y permiten la liberación del neurotransmisor, en este caso acetilcolina, y pues se lleva a cabo la contracción muscular. Sin embargo, aquí vemos la toxina botulínica, cadena pesada y liviana, es decir, exotoxina AB,
Estas toxinas lo que hacen es romper este complejo de proteínas, que estas tres proteínas hacen el complejo llamado complejo SNARE. Al romper estas proteínas, pues ya la vesícula sináptica ya no es llevada al espacio sináptico y por lo tanto no se liberan ningún neurotransmisor y por lo tanto las fibras musculares quedan sin estimular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo libero menos neurotransmisor excitatorio, es decir, la acetilcolina, pues es menos la estimulación y por lo tanto tengo una parálisis flácida. En lugar de que sea todo duro, ahora es todo guango, ¿sí? Y eso también es un gran problema. El paciente pues no puede respirar, no puede moverse, no puede tragar. ¿Sí? Entonces impide la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular de neuronas motoras o de motoneuronas. Entonces aquí es al revés del tétanos. Aquí en lugar de ser algo excitatorio, es algo completamente inhibido. ¿Sí? En el tétanos, tenemos que no podemos detener estímulos excitatorios. Ajá, y en este caso, no se dan estímulos excitatorios y por lo tanto es completamente guango. Entonces, ¿cómo sé qué tipos existen de botulismo? El alimentario y más común, más conocido, el de lactante, que también es altamente importante, el causado por heridas y el de inhalación. El alimentario es el que más conocemos nosotros, ¿no? Que es el consumo de alimentos, generalmente de conservas, o sea, de alimentos hechos en casa que se hacen en conserva, que pueden contaminarse con esporas de botulinum y que pues pueden generar ahí toxinas a la larga cuando se abren o cuando se abren y se vuelven a cerrar, o alimentos en latas golpeadas, ya que al golpearse las latas, pues pueden ingresar estas esporas que no vemos, ahí crecen en condiciones de anaerobiosis o semi-anaerobiosis, y pues ahí ya podemos encontrar toxinas preformadas, ¿sí? El de lactante, donde pues nosotros debemos saber que puede haber leche o miel contaminadas con esporas, y que cuando el bebé traga esta miel o leches, pues puede tener ahí ya las esporas que ya generaron la toxina prefabricada y pues por lo tanto también el bebé al tragar estas esporas, pues Clostridium botulinum puede crecer en su intestino y empiezan a producir toxina ahí mismo. Y generalmente pues como el tracto gastrointestinal del bebito todavía no está maduro y no está lleno de microbiota, entonces nadie va a detener el crecimiento de esta bacteria y por lo tanto puede crecer y producir toda la toxina que quiera y obviamente al estar en el intestino esta toxina se va a absorber, va a llegar al sistema a circulación y por lo tanto va a dar sintomatología. Ujú. Es básicamente comer cosas contaminadas que permiten que esta bacteria pueda crecer. Ujú. Y sin poderla detener y así que produzca su toxina, sus toxinas. Ahora, en las heridas, pues funciona un poquito más como en el tétanos. Alguna herida con algunos elementos que estén contaminados con lo que serían las esporas. Estas esporas llegan, hay activación, se reproducen las bacterias y empiezan a producir toxinas, las cuales llegan a la sangre y pues ahí está la bacteria, está en la herida, está desarrollándose y se produce la toxina ahí mismo, la cual llega a circulación. Obviamente esto tarda mucho más tiempo. Y la inhalación, que es la vía utilizable por el terrorismo. Ujú. Que pues ya hablamos que puede funcionar como arma biológica por inhalación o incluso también pues al colocar las toxinas en el agua. Ujú. Entonces, el botulismo alimentario, ¿cómo son los signos generalmente? Tras 1 a 3 días de espera, si nosotros consumimos la toxina prefabricada en el alimento, entonces nosotros consumimos ese alimento y tarda estos días en hacer este efecto, en donde nosotros pues vamos a tener la visión borrosa, todo eso por las alteraciones de estimulaciones de los músculos, en este caso pues músculos oculares, visión borrosa, la midriasis por efectos anticolinérgicos, ya que no hay acetilcolina, las bocas secas, y aún así si hay boca seca, y hay poca producción de saliva. Toda esa saliva no la podemos tragar por esta cuestión muscular y pues también tenemos tanto boca seca porque no hay
hay poca producción de saliva y de la saliva que tenemos se nos cae de la boca porque no la podemos tragar. Estreñimiento por falta de motilidad. Parálisis muscular descendente, recordemos que es generalmente es una parálisis flácida y vemos estas alteraciones en las expresiones, no podemos mover fácilmente el rostro, dificultad para respirar, lo cual es más grave, y dificultad para ventilar que nos puede llevar a la muerte. El botulismo del lactante, vean como el bebé está todo guanguito, como muñeco, y pues tenemos estas incapacidades de que llore o que el niño succione. También lo que vemos que se alorrea, que escurre la baba escasa, poco tono muscular, falla respiratoria. Y esto es recuerden, por eso no se le debe de dar miel a un niño, a un neonato, no se le debe de dar por heridas. También tenemos, es un cuadro de botulismo alimentario, pero sin síntomas gastrointestinales porque no está ingresando la toxina generalmente en el intestino, ajá, sino generalmente por una herida que pues lleva directamente a la circulación, tarda mucho más en desarrollarse porque tarda este proceso de que esa espora a volverse una bacteria activa y en producir su toxina. Y finalmente, ¿cómo son los diagnósticos? Principalmente clínico, como ya lo discutimos, porque es un poco más difícil cultivar en agar sangre en aerobiosis. Este cultivo sería mucho más sencillo si nosotros lo hacemos, por ejemplo, del lactante, donde encontraríamos a la bacteria en la popó, pero al entrar el contacto con el aire se morirían, o también a partir de la herida. Se puede llevar a cabo este cultivo. O la búsqueda de esta toxina en alimentos sospechados en suero sanguíneo, bueno, valga la redundancia, en el suero del paciente, en heridas o en microorganismos que logremos aislar de los cultivos para ver si es una bacteria toxigénica y qué tipo de toxina es. Y pues los tratamientos van orientados primero a que el paciente no se nos vaya, ¿verdad? Obviamente el apoyo ventilatorio si no puede respirar y el uso de antitoxina botulínica trivalente, o sea, de tres tipos. Recordemos que hay, como nosotros vimos anteriormente, A, B, C, D, E, F, G, y pues utilizar la antitoxina para las más comunes, para la neutralización de las toxinas libres. Y finalmente, pues el tratamiento con penicilina o metronidazol, que son de elección para matar estas bacterias, o el lavado gástrico, incluso si nosotros vemos que es un cuadro de reciente instalación, lo sospechamos y muy probablemente tenga alimento que consumió, aunque esto es poco probable. La parte del lavado gástrico, vamos generalmente ya a instituir el tratamiento antibiótico y pues estas medidas, si ya vemos, por ejemplo, sobre todo la antitoxina botulínica, pues ya es más evidente su uso cuando ya tenemos lo que es lo que es el cuadro ya florido. Y ante esto, muchas gracias. Agradezco muchísimo que hayan tenido el tiempo para escucharme y pues a seguir con el estudio. Muchísimas gracias.